Buenas tardes, buena tarde. Seguimos en esta primera jornada de Magic Internacional. Ahora con la conferencia La enfermedad de las emociones, el tiempo sana todas las heridas. ¿El tiempo sana todas las heridas? Tal vez no. Con nuestro próximo invitado, que es José Manuel Morales, psicoterapeuta en trauma complejo, trabajador social, posgrado en bioingeniería, ingeniería clínica y también fundador e impulsor de Sabadell Salud. Un aplauso para José Manuel Morales. Bienvenido. Sí. Vale, muchas gracias por estar aquí en la presentación. A mí me gusta hacer las presentaciones. Yo me suelo mover mucho. Me gusta que sea un foro abierto. Cualquier duda que tengáis, podéis levantar la mano y preguntar. ¿Vale? Porque a lo mejor hay algo que yo lo doy por entendido y no lo veis claro. Me preguntáis y no hay ningún problema, paro y contesto. ¿Sí? El año pasado hice una conferencia que era muy parecida a esta y este año he cambiado algunas cosas porque no sabía si venía la misma gente que del año pasado o no. Y como luego se publican tanto en Mindalia como en la caja de Pandora, en la caja de Pandora, pues he hecho algunos cambios. Mira, cuando nosotros hablamos de emociones, podemos hablar de la conferencia desde la parte técnica, que a mí me gusta mucho evaluar lo que es la parte técnica de las emociones, pero yo considero que las emociones se pueden medir. Yo estuve mucho tiempo trabajando en un centro sanitario y aprendí de que había un poco más allá de lo que yo veía. Yo venía de la rama técnica y entonces cuando estaba estudiando una asignatura de biofísica, hacíamos temas de investigación y mediciones y me di cuenta de que todo es medible. Se pueden medir las emociones, se puede medir una canalización, se puede medir cualquier tipo de campo, siempre teniendo el equipo adecuado. Yo trabajo mucho, método que lo tengo en el stand, un electroencefalograma, que con esto puedo medir, vienen muchos terapeutas a ver si canalizan o no canalizan, con esto puedo saber que es el mismo equipo que tiene Deepak Chopra para medir el tema de las canalizaciones y el tema del Theta Healing, ¿no? Cuando trabajamos el tema emocional, muchas veces trabajo desde la parte corporal, desde la parte biodinámica. Tenemos que saber desde dónde parte la emoción y el comportamiento. El cuerpo, todos sabemos que el cuerpo tiene 28 chakras y entonces de los chakras que tenemos chakras masculinos, chakras femeninos y chakras andrógenos. Entonces lo importante para trabajar en este aspecto son los chakras andrógenos, que son los que equilibran y conectan los 7 chakras principales. Una vez que tenemos restaurados esta parte de los chakras principales, vamos a ver en qué concepto estamos. Si nosotros tenemos una vida consciente, lo que se llama mindful living, tenemos que saber en qué fase estoy. Si estoy en la fase bebé, en la fase de niño interior, que todo el mundo conocéis, en la fase adolescente, la fase joven, la fase adulto, y aquí hay una parte que no he puesto, que es la fase rígida. Normalmente cuando tenemos un comportamiento en la fase rígida, esto hace que haya un momento en que los amigos, sobre todo las parejas, encuentran un distanciamiento y empiezan a separarse, ¿no? Uno está en una fase muy rígida, otro va caminando entre la parte de adolescente, entre la parte de juventud, y cuando llega a casa ve ese comportamiento rígido de la pareja y entonces empieza, digamos, a marcar distancia o a marcar diferentes partes. Y es aquí cuando el cuerpo empieza a transformar esa parte, esa energía corporal que hace que se generen emociones y que se atrapen emociones. Yo siempre he dicho que el trauma reside en el cuerpo, en la totalidad del cuerpo. Si partimos de que el cuerpo tiene 5 cerebros, dividiríamos el cuerpo en 3 partes, la parte ectodérmica, mesodérmica y endodérmica. Hay una parte que es el cerebro, que es el principal, que es la cabeza, luego tenemos el segundo, que es el estómago, el tercero es el corazón, que es el de la intuición, el cuarto son las mitocondrias y el quinto es la piel. Cuando hacemos terapia corporal, autorregulamos a través de la piel. Pero para que haya un intercambio entre diferentes órganos, hay una parte que es la parte energética. Cuando hablamos de energía, hablamos del potencial humano, de la parte técnica. Justamente, que ahora volveremos aquí, he puesto el recorrido del cuerpo de cómo llegamos a la conclusión de que el cuerpo emite una luz. El cuerpo conecta directamente entre las neuronas a través de una sinapsis. Y cada sinapsis, cada potencial o biopotencial que hay en el cuerpo, es el tipo de luz o la potencia de luz que emite, genera como un programa. Es como si nosotros cogiéramos un láser y grabáramos o grafiáramos un papel o una madera. Dependiendo de la intensidad de luz que yo doy, vamos grabando en el cuerpo y vamos a parar aquí a la parte de Albert Pop, que él ya hablaba de que el ADN emite una luz.
Y esta luz se distorsiona cuando mis células están en baja potencia. Una célula se considera que está en baja potencia cuando técnicamente está por debajo de 0,30 milivoltios. Una célula funciona entre 0,30 y 0,70 milivoltios. Por eso cuando la gente dice, no, yo me noto flojo, me noto cansado y me dan un abrazo o abrazo un árbol, automáticamente lo que hacemos es regenerar y cargamos esas células, le damos chicha, le damos voltaje. Entonces el cuerpo se estabiliza a 0,55 milivoltios. Si alguien quisiera probar cómo funciona esto de los milivoltios, me he traído un equipo, lo tengo es un equipo técnico, es un osciloscopio, que lo que hago es mido la intensidad corporal. Entonces, todo cuerpo que está por debajo de 15 milivoltios es un cuerpo que no es autorreparable. Un cuerpo se considera autorreparable cuando su biopotencial está por encima de 0,15 milivoltios. Es decir, ¿yo puedo autosanarme? Sí, siempre y cuando mi cuerpo esté a una energía elevada. Una de las líneas que sigo, que me gustó seguir, cuando desarrollamos el tema de patentes, era la línea que seguía el doctor Manaka. El doctor Manaka sacó una técnica que se llamaba, no sé si lo conoces a alguien, una onda sónica, que lo único que hacía era aumentar la corriente corporal. Cada parte del cuerpo emite una parte de corriente. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción, activamos o desactivamos esas partes del cuerpo. Si yo hiciera acupuntura y pongo las agujas de la acupuntura funcionan no en sí por la aguja, sino porque la aguja hace una antena que con el campo electromagnético de la Tierra lo que hace es activar. Si yo cogiera a una persona que hace acupuntura y le meto en una caja de Faraday, no funcionaría la acupuntura, porque no había ningún campo electromagnético. Entonces el doctor Yoshio Manaka lo que hizo fue sacar un cable de 2 metros y conectó el cuerpo en varios polos. No sé si lo sabéis o no, pero el cuerpo es polar, tiene diferentes polos. Entonces, una parte importante es saber si yo respiro en forma masculina o respiro en forma femenina. Simplemente por saber la polaridad de mi cuerpo, si este lado es positivo o si este lado es negativo. A partir del chakra, del jara, porque tengas el del ombligo, el cuerpo cambia la polaridad. Si yo tengo mi mano positivo, mi pierna será negativa. Entonces, el doctor Yoshio Manaka lo que hacía era coger un cable, lo ponía de punta a punta del cuerpo, puntos distales, y lo que hacía era aumentar esa corriente eléctrica, y entonces el cuerpo empezaba a autorrepararse. Eso sería, si alguien practica acupuntura, la electroacupuntura, sería una forma de ayudar al cuerpo a dar esa corriente que el cuerpo no puede generar. Entonces, cuando nosotros medimos un cuerpo, lo que tenemos que tener claro es qué potencial tiene ese cuerpo, cuánta corriente hay, qué transita, pero qué alimenta esa corriente. El cuerpo yo siempre lo divido en 3 partes. El cuerpo tiene emociones, tiene sentimientos y sobre todo tiene palabras. Y las palabras es lo que hacen que cargue o me descargue la energía corporal. Lo que yo me digo a mí mismo. Por eso muchas veces cuando trabajamos el tema de crecimiento personal o cuando trabajamos temas de trauma, hay una parte que digo que es cómo está trabajada tu memoria intrapersonal. Es decir, cómo aprendo a relacionarme con mí mismo. La mayor caída que yo puedo tener es como yo me miro a mí mismo y no tengo esa capacidad de poderme levantar. Y aquí hablaremos de resiliencia. Una vez que yo tenga la capacidad, la inteligencia intrapersonal trabajada, mi siguiente inteligencia que se va a poner en marcha es la interpersonal. Es cómo me relaciono con los demás. Esa forma de relacionarme va a hacer que mi parte orgánica se vea mucho más funcional. Si yo os pusiera una presentación, una parte, esta parte, aquí veríamos la impedancia corporal. Tenemos los chakras principales, pero vamos a mirar los chakras andrógenos, el chakra timo, el chakra kalpataru y el chakra jara. La cabeza tiene 4 chakras, ¿sí? Pues para activar los chakras andrógenos que funcionen y yo pueda conectarme energéticamente bien, hay un chakra que también es importante, que es el chakra occipital, que justamente es el que utiliza la gente para canalizar. Si yo quisiera canalizar, o si mañana os apuntáis al curso que hago sobre la conexión de la pineal, una de las cosas importantes es trabajar el chakra occipital. Pero para trabajar el chakra occipital tengo que tener conectados y alineados lo que son los chakras andrógenos. Pero es muy fácil encontrarlos porque uno está en el ombligo, el otro está donde finaliza el pecho, que coincide normalmente con el diafragma, y el otro está donde comienza el pecho, que está justamente donde termina esta parte del hueso, que mucha gente que note esta parte más hundida, esa estructura corporal significa que necesitó ser amado y no pudo ser amado. Porque el cuerpo siempre nos va a contar qué es lo que nos ha pasado. El cuerpo, cuando nosotros observamos un cuerpo, la gente que trabaja la línea corporal va a ver el trauma.
Entonces es muy fácil trabajar esa línea simplemente observando. Luego falta ver cuando habla si es una persona que está compensada o no está compensada. Está compensado o no está compensado, porque es cierto que el carácter se forma hasta los 7 años, pero luego hay un trabajo personal, ese trabajo personal es el que nosotros vamos haciendo. ¿Cómo se forma un carácter? Porque el carácter hace el cuerpo, o el cuerpo hace el carácter. Aquí abriríamos un debate de lo que hace cada cosa. Un carácter se forma, una parte es por lo que yo he heredado, que es el temperamento. Pero hay otra parte que nace de mi entorno social. El carácter empieza formándose por el afecto. Un afecto en el tiempo continuado sería un estado de ánimo. Un estado de ánimo en el tiempo se convierte en una emoción, esa emoción en el tiempo se convierte en sentimiento y el sentimiento se convierte en carácter. Por eso cuando yo digo, ¿dónde me habitan las emociones? Tengo que saber en los estados de ánimos en qué parte del cuerpo se me están localizando. Las emociones se atrapan. Yo diría, ¿la memoria, la mente está en la cabeza? No, no está en la cabeza. La memoria se reparte por todo el cuerpo. Yo, viendo un libro y analizando su tinta, no podía saber el contenido del libro. Me tenía que leer todo el libro. Pues en el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Tengo que aprender a observar un cuerpo. Tengo que aprender a observar sin juzgar. Como cuando se mira por primera vez el mar. Sin juicio. Y a partir de aquí es cuando puedo aprender a analizar y ver un cuerpo. Es cuando puedo entender dónde quedan esas emociones. Nosotros cuando hablamos de emociones, dices, yo tengo un dolor aquí, pero no sé por qué me duele, pero cuando voy al médico no tengo nada dañado. Estamos hablando de un dolor emocional, no de un dolor orgánico. Si yo cojo y observo y me conecto con este dolor, yo le puedo preguntar al dolor. Y el dolor me va a contestar. Eso sería como un niño pequeño. Entonces nos iríamos al principio de la presentación y nos iríamos aquí. Aquí. Al bebé. ¿Qué necesita un bebé? Amor y placer. Mimos, caricias y aceptación. ¿Cuántos de vosotros estáis en fase bebé? ¿Cuántos de vosotros reclamáis que la pareja os quiera, que os abrace, que os mime? Esa parte, esa demanda que nosotros demandamos es un gasto energético muy alto, porque todo el cuerpo se activa y se pone en marcha, se pone en funcionamiento. Muchos de vosotros habéis hecho talleres, posiblemente, de cómo conectar con un niño interior. Pero ¿cómo voy a conectar con un niño interior cuando el bebé está herido? No funcionaría. Sería como coger una pared donde hay humedad y pintarla sin reparar la pared. Volvería a tener humedad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué ocurre con ese bebé? Si fue un bebé amado o no fue amado el bebé. Por eso, como nunca me da tiempo de terminar las presentaciones, a lo mejor con vosotros sí, porque veo que no habláis nada. Y eso me preocupa. Entonces, os he dejado unas preguntas aquí. Si alguien quiere hacer el ejercicio, le hacéis una foto, me lo contestáis y yo ya cogeré y os contestaré. Me lo podéis hacer por WhatsApp o me lo podéis hacer por mail, pero podéis coger y hacer las preguntas. ¿Qué ocurre cuando hay algo que me molesta? Sí, si os hago una foto me dices si me pongo, ¿eh? Yo soy muy presumido. Soy presumidísimo. Entonces, tengo que saber qué es lo que ocurre. ¿Por qué me comporto de esta forma? ¿Por qué cuando ocurre algo me duele en alguna parte del cuerpo? ¿Qué activo? Muchas veces hay gente que va al médico porque nota, dice, usted le duele mucho el estómago, entonces dice, eso lo asocian al Helicobacter pylori. ¿Sí? Eso tiene que ver con el cuarto cerebro. El cuarto cerebro se ha desregulado. Hay un consumo muy alto de energía y el cuerpo no puede repararlo. ¿Cómo reparamos un cuerpo que está bajo de energía? Ya he dicho que un cuerpo que está por debajo de 0,15 milivoltios no se puede autorreparar. Necesita de una ayuda externa. Entonces, hay diferentes técnicas muy buenas, como la psicoterapia sensorimotriz, la terapia de polaridad, la electroacupuntura, diferente que parte quieres trabajar, se le chuta diferentes tipos de corriente para que el cuerpo se energice y sea completamente autónomo. Un cuerpo, que hay un documental que os voy a recomendar, que está en Netflix e incluso en Apple, el documental se llama Heal, sanación. Es un documental que os voy a recomendar porque justamente habla de la autosanación. Ya hay líneas muy buenas para trabajar. Incluso hay yo tengo un profesor que se llama Lipton, que habla del tema de la epigenética, que justamente hay diferentes partes de cómo me conecto o cómo soy capaz de sanar esa parte celular simplemente a través del pensamiento. Una célula madre no sabe qué tiene que hacer. ¿Quién le da la función? La función se la da mi forma de ver la vida. Por eso yo tengo que ser, ¿cómo yo miro la vida?
Si yo miro la vida desde un estado negativo, mi cerebro, vale, tengo aquí, son dos presentaciones aquí, no tengo láser, no. Bueno, mi cerebro cambia. De si yo tengo un lenguaje positivo hasta tengo un lenguaje negativo. Es decir, el cerebro interpreta el tipo de pensamiento que yo tengo. Esto es medible. Cuando yo trabajo conceptos de felicidad o cuando trabajo conceptos de estrés, trabajo con el electroencefalograma o trabajo con un equipo de coherencia cardíaca. Lo que hacemos es medir si estoy en dorso ventral o no estoy en dorso ventral. Cuando nosotros entramos en trauma, tenemos 5 movimientos. Tenemos la parte de lucha, la parte de huida, la parte de congelación, cuando estoy en preactivación, y cuando estoy en la parte de hipoactivación, paso a la muerte fingida o paso a la sumisión. Dependiendo del tipo de acción que yo tenga, tiene que ver mucho con mi cerebro reptiliano, pero tiene que ver mucho de cómo yo me trato a mí mismo y de qué concepto tengo de mí. Aquí podemos hablar de autosuperación, podemos hablar de resiliencia, de autoconocimiento, podemos hablar de muchas cosas. Cualquiera de los pensamientos que yo tenga va a hacer que mi cuerpo se cargue o se descargue. Por eso es importante saber qué es lo que a mí me dinamita. ¿Cuántas conversaciones tengo pendientes? Con mi entorno, con mis amigos. Esas conversaciones pendientes me permiten que mi cuerpo se desgaste. Las baterías y esas células que yo tengo se van gastando poco a poco. Es cierto que se van a volver a regenerar, pero se regeneran desde la baja potencia. Unas neuronas de la cabeza funcionan a 1000 hercios. Un hígado funciona a unos 60, un riñón pues, creo que son 42-43. Si cogemos la línea de Fibonacci, la frecuencia de los hercios, estamos en la media de 40 hercios. Es decir, ese equilibrio, aunque cada uno vaya a diferente velocidad, hay un equilibrio que es el que hace que todo sea funcional. Yo siempre me gusta poner un ejemplo, que es una canción. Cogemos una canción en la que hay una voz, hay un teclado, hay una guitarra, hay un bajo y hay una batería. Y hay diferentes melodías, pero todas sincronizan con el bombo. Por eso la canción está a compás. Pues el cuerpo, todo sincroniza a la frecuencia de 40. En el momento que hay algo descompensado, automáticamente esa descompensación hace que el cuerpo se enferme. Hay una disonancia y el cuerpo empieza a gastarse. Y como no encuentra esa conexión, empieza a gastar, y es cuando empezamos a generar las nuevas enfermedades. Podemos hablar de enfermedades inmunodeprimidas, podemos hablar de enfermedades orgánicas, podemos hablar de enfermedades de cefaleas. Muchos tipos de este tipo de enfermedad, muchas causas las causan las emociones no trabajadas o las emociones no aceptadas. Me hace mucha gracia porque cuando a veces nos vienen a ver al stand o cuando vienen a la consulta o en otras conferencias, la gente te pregunta y tú le preguntas a la persona y te dice, no, yo no estoy aquí. Me parece bien, ese es el contratipo. Está genial. Porque no nos vamos a ir porque verme ahí significa que tengo que aceptar algo que no quiero trabajar. Porque en el fondo es una putada. Yo vengo sin problemas y ya me voy con un problema. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo enfoco? Por eso es importante saber qué es lo que me ocurre, ¿no? Si hablamos desde la línea más corporal, lo tengo al principio, lo tengo aquí, bueno, apunto aquí y tengo que apuntar, ya me lo ha dicho el técnico varias veces. Vale. Si voy a hacer la línea más corporal, el cuerpo es un 80% eléctrico y un 20% químico. Muchas veces para restaurar todo el sistema potencial del cuerpo utilizamos una pastilla y restablecemos todo el cuerpo. ¿Y si somos capaces de utilizar el potencial eléctrico? De aquí, ¿cuánta gente abraza y su abrazo dura más de 8 segundos? Que levante la mano. Muy bien. Vosotros empecéis a reparar el cuerpo con este tipo de abrazo. Muy bien. Un abrazo debería durar mínimo entre 8 y 15 segundos. Es cuando se empieza a regenerar, es cuando comenzamos a conectar, porque daros cuenta que cuando nosotros abrazamos a la persona que tenemos enfrente, aparte que el cuerpo genera una resistencia, estamos polarizando. Mi parte positiva conecta con su parte negativa y al revés, y es una pila. Acordaos de las pilas, mando a distancia 1,5 voltios, en serie 3 voltios, en paralelo 1,5 voltios. Depende de cómo ponga los brazos, me cargo o me descargo o me mantengo. ¿Sí? Es importante saber abrazar, es importante resonar con la otra persona para poder cargarse las pilas. Cuando hablamos de la enfermedad de las emociones, hay que ver qué me produce esa emoción. Y esa emoción me la produce un desajuste de las frecuencias. Hay equipos que trabajan con frecuencias.
Aquí en la feria lo veréis, hay equipos Gili que trabajan con frecuencias, hay equipos de NEAS que trabajan con frecuencias, y todos trabajan desde la misma parte. Todos trabajan con la frecuencia X. La frecuencia X es esa frecuencia de línea continua que mucha gente le llama aura. Está la frecuencia continua y la frecuencia pulsátil. Dices, no, yo te voy a medir el aura. Pues, mídeme el aura, me estás midiendo una frecuencia continua que dependiendo de cómo se mira, altera. Hay gente que tiene esa sensibilidad para verlo y es capaz de verlo, pero si no, tenemos equipos que también se ven. Y creo que en la feria hay diferentes personas que pueden verlo, tienen equipos para medir. Pues esa línea continua es la que sirve para regular el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, que es el quinto cerebro. Para que vayáis entendiendo cómo funciona el cuerpo. El cuerpo es una máquina perfecta. Tienes la capacidad de ser única en el mundo y de autorregenerarse. Simplemente tengo que aprender a cuidarla. Y para aprender a cuidarla, tengo que aprender cuáles son mis estados. Ejercicio físico, una regulación de atención emocional y cognitiva, un sentido vital, la nutrición y pues cómo duermo. Por eso hay equipos de frecuencias que meten toda esta parte en un conjunto porque esto hace que yo me pueda curar, que yo me pueda sanar. Va a hacer que mi cuerpo empiece a regenerar esa energía que yo necesito. Esas células que están bajitas van a empezar a coger potencia, van a ponerse en 0,45, 0,50, 0,55 milivoltios y voy a estar potente. Voy a estar muy activo. Y si no encuentro a nadie con quien abrazar, me voy a abrazar un árbol. Y abrazar un árbol me va a cargar a 0,60, 0,70. Porque eso lo medimos y eso funciona así. Si yo abrazo un árbol y no me cargo, significa que hay una parte de mi cuerpo que no está conectada. Esto ocurre muchas veces cuando la gente tiene ansiedad. Un problema de la ansiedad es que el cuerpo se divide en dos partes. Entre la mente, ¿ya estoy? Ah, pues aquí se me ha acabado. Me ha asustado. Es porque el cuerpo no se ha conectado con la mente. Están disociadas. Y un tema de la ansiedad es una disociación del cuerpo y la mente. Por eso, cuando se trabaja la ansiedad a nivel corporal, lo que tenemos que hacer es reconducir al cuerpo y decirle a la mente, estás aquí, conéctate. Un cerebro importante para conectar el cuerpo es el tercer cerebro, que es el corazón. Que hay un ejercicio muy sencillo, que es respirar 5 minutos de inspiración, 5 segundos de expiración. A veces mi madre llama cuando estoy hablando, por si voy a casa a cenar. No podré oír hoy. Entonces lo que ocurre es, cuando yo entro en coherencia cardíaca, automáticamente mi cuerpo se empieza a conectar. Y mi línea de control pasa a una línea media que se llama la línea dorsoventral y mi cuerpo se empieza a autorregenerar. Por eso es muy importante saber respirar. Cuando vosotros decís, yo voy a respirar, muy bien, ¿qué hago cuando respiro? ¿Si me suben los pulmones o se me hincha el estómago? Depende de qué forma respiro, trabajo una línea o trabajo otra. Pero para entrar en coherencia cardíaca, lo que tengo que hacer es soltar el estómago, relajar el estómago y que cuando yo respire mi estómago se infle y entre, se infle y entre, porque aquí voy a entrar directamente en esa resonancia. Si estoy con un compañero, con un amigo, con la pareja, hay una parte que llamamos en física que es la resonancia estocástica, que es lo que vamos a conectar con la otra persona y vamos a... Eso que vamos a decir, ¡ah! Ostras, mira, me ha pasado esto y dices, sí, te ha pasado tal y te acaban las conversaciones. O conectas con alguien o piensas en alguien y automáticamente te llama. Eso se habrá pasado muchas veces. Ese tipo de resonancia, ese tipo de conexión, se puede hablar de muchas líneas. Aquí vamos a hablar de la mecánica cuántica, porque es algo más preciso que la física cuántica. Aquí todos vamos a hablar desde la línea de la mecánica, porque vamos a trabajar desde el cuerpo. Por es cierto, cuando yo tengo un pensamiento muy fuerte, automáticamente soy capaz de conectarme con otra persona. Aquí hablaremos desde otra línea, desde la pineal, hablaremos desde las líneas del pensamiento, hablaremos de movimientos de energía, le pondréis un nombre que queráis, pero lo que hacemos es conectar, es resonar. Y la resonancia, cuando estamos en resonancia, tiene un alcance muy alto. En el stand me he traído unas varillas que no sabes hacer aquí la prueba o no hacer la prueba. Era cuando estoy en concepto de felicidad. Cuando yo soy una persona feliz, yo transmito entre 8 y 10 metros de distancia. Soy capaz, emito un campo energético, que es medible, pero con las varillas es como muy práctico, ¿no? Es como es una sala, es como es una feria mística, ¿no? Pues con las varillas encaja muy bien. Entonces, si yo estoy feliz, automáticamente las varillas se abren. Y cuando estoy triste, las varillas no se abren hasta que me acerco a 1 metro de distancia. Pues entonces es una carga como muy densa. Por eso nadie quiere cerca a un triste. Siempre quiere a un tío feliz.
Los tíos felices a la distancia se les nota. ¿Por qué? Porque el campo de apertura es muy elevado. Y eso con unas varillas es muy fácil de medir. Porque cuando tú empiezas a medir a las personas, que es un sistema muy fácil y muy barato, el campo que emitimos es enorme cuando estamos en modo de felicidad, porque nuestro pensamiento es mucho más potente. Un pensamiento positivo es un pensamiento regenerador. Es capaz de cambiar comportamientos. La emoción es energía en movimiento. Todo lo que yo estoy desde la emoción, lo que voy a hacer es activar toda esa parte energética. Por eso cuando hablamos de emoción, hablamos de movimiento. Aquí podemos hablar de que el cuerpo es una vibración. Cuando hablamos, es que yo vibro muy alto. Sí, es cierto. Todos vibramos alto porque el cuerpo es 100% vibración. Para verlo tenemos que amplificar tanto que veríamos el movimiento. De ahí nace la teoría de las cuerdas. Para que voy a recorrer 1000 kilómetros si puedo vibrar y estar aquí arriba y nos volvemos a conectar. Por eso cuando hablamos de resonancia, cuando decimos, yo tengo un equipo cuántico que yo he sanado a 10 millones de kilómetros de distancia, he sanado esa distancia. Muy bien, entramos en la teoría de las cuerdas. Entramos en la línea de la vibración. Y es ahí donde tenemos que entender cómo funciona un cuerpo. Un cuerpo es vibración 100% y es energía. Es eléctrico, 80%. A partir de ahí podemos regular y podemos reparar muchas cosas. Si una persona cuando trabajo trauma, le toco con la mano derecha, le toco con la mano izquierda, trabajo una cosa a otra. Cuando trabajamos, vamos a la parte más técnica, yo me baso mucho en Becker, que es uno de mis referentes a nivel de diseño, porque siempre que he trabajado en alguna patente, siempre me he basado en sus mediciones. Yo estoy trabajando en una patente para medir el dolor. Y me di cuenta que cuando medíamos el dolor, podíamos medir el amor. Podemos medir la rabia, podemos medir la ansiedad, la ansiedad. Pero qué putada sería que te diga, bueno, si estás enamorada o no. Y le pones y dices, usted está poco enamorada. Está un 10%, un 15%. Usted no tiene amor suficiente para mí. ¿Por qué? Porque el amor, la ansiedad, la rabia, lo que hace es un gasto energético. Hace un gasto corporal. Por eso todo es medible. El cuerpo gasta energía para cada emoción y para cada sentimiento. Pensar que el sentimiento forja el carácter. Y eso significa que si yo físicamente estoy de una forma, mi cuerpo y mis emociones me han llevado hasta ahí. Por eso hay que entender cómo funciona la línea de Reich. Reich sacó dos líneas. Una la de Peirce, que es la gestal, y otra la de Lowen, que es la bioenergética. Pues yo trabajo desde esa línea, desde la de Lowen, porque el cuerpo no deja de hablar. El cuerpo comunica continuamente. Y esa comunicación continua, ese movimiento que tenemos, es un consumo de energía. Y cuando aprendemos cómo funcionan las energías, cuando aprendemos los consumos del cuerpo, cuando consume un brazo, cuando consume una piedra de movimiento, vamos viendo qué emociones va teniendo esa persona. Hay gente que está sentada y está corriendo, está huyendo, porque tiene el cuerpo disociado. Cuando nosotros disociamos el cuerpo, es porque hay algo que no aceptamos. Y Lowen lo explica muy bien, para que lo veáis aquí. ¿Lo puse? Yo diría que lo puse. O no, no lo puse en la otra presentación. Bueno, pues nada. Aquí, las polaridades. ¿Por qué es importante entender cómo funciona un cuerpo? Porque el cuerpo es polar. Si yo quiero trabajar emociones, lo trabajo desde la polaridad. Si yo quiero trabajar una depresión, yo quiero trabajar una memoria a corto plazo o a largo plazo, he de entender cómo puedo atravesar un casco de un cerebro. Si trabajamos con terapia transcraneal, que es la más eficaz para trabajar este tipo de temas, ¿qué hacemos? Damos o chutamos corrientes al cerebro, pero no sirve cualquier tipo de corriente. Ha de ser una corriente que tenga una densidad de 1,8 mA como mínimo para que pueda atravesar la corteza del cerebro. Y a partir de aquí, no superando los 2,4, trabajamos la polaridad y vamos a ver qué reconectamos. Cuando la gente dice, yo es que, José, yo he perdido memoria, hay cosas que no me acuerdo. Hablamos de la memoria a largo plazo. Yo me acuerdo de la de corto plazo. Pero si un día tengo alguna enfermedad mental, me viene la de largo plazo y la de corto plazo no la tengo. ¿Sí? Esto es porque el cerebro, a la de largo plazo, lo que hace es la separa, la mete como en una habitación y es como si la aislara. Entonces hay cosas que no me acuerdo. ¿Qué hacemos para interconectar esa corriente, esa plasticidad neuronal? Ya sabéis que el cerebro no deja de crecer durante todo el tiempo de vida. Cada vez que yo hago algo nuevo, el cuerpo genera una nueva línea de trabajo. Por eso es importante entender cómo se alimenta un cuerpo. Un cuerpo se alimenta
las células se alimentan de sodio y de potasio, es decir, que el equilibrio nutricional está muy bien. Pero para que haya una buena sinapsis, tengo que tener una buena vibración. Entonces lo que hago es medir mi cuerpo y eliminar que esté por encima de 0,15 milivoltios. Si alguien quiere mirarlo, pasa por el stand y lo miramos en un momento, cuánto está el cuerpo. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Vamos a interconectar esta memoria de largo plazo a una memoria de corto plazo. Lo que tenemos que hacer es mirar su polaridad, la polaridad de la persona, para saber cómo vas a conectar, para que no lo hagamos al revés. Entonces, hay conexiones del cerebro, que he traído aquí un casco. Compré un casco porque ningún amigo se quiere ofrecer a salir aquí con esto puesto. Y dependiendo de dónde se ponen los sensores, tenemos, en la cabeza tenemos 32 puntos. 32 puntos bioeléctricos, que son medibles y son puntos donde podemos conectar corrientes eléctricas. Entendiendo el funcionamiento de cada punto y dando un porcentaje, un voltaje, automáticamente lo que hacemos es una reconexión. Si miráis o buscáis en internet lo que es terapia transcraneal, vais a ver que lo que hacemos con el cerebro es dar impulso de corriente para generar nuevas conexiones cerebrales. Y nos vamos a generar una nueva plasticidad neuronal porque el cerebro siempre va a estar creciendo. Cuando hay algo que yo dejo de hacer, esa parte deja de funcionar y se va hacia otro lado. ¿Sí? ¿No tenéis dudas? Porque no preguntáis nada. ¡Qué tremendo! Muy bien. Esto es un estudio que estaba haciendo con un equipo de coherencia cardíaca. Miramos de coherencia cardíaca y pusimos también una parte de electro para que se viera el funcionamiento de una persona que venía con una línea de depresión, cómo trabajando con la terapia transcraneal sus niveles iban cambiando y su forma de percibir era diferente. Cuando yo tengo una línea celular que está cargada, que está bien, mi forma de pensar cambia. Por eso muchos de los equipos que vais a ver por aquí, por la feria, tienen microcorrientes eléctricas. ¿Por qué? Porque lo que hace es trabajar los puntos de los meridianos y lo que hace es recargar esas células que trabajan en esas líneas. Por eso es importante saber con qué frecuencia trabaja cada célula, con qué frecuencia trabaja cada meridiano, para poderle dar la corriente necesaria. Y eso hace que mi cuerpo entre en acción y me recupere. La gente dice, no sé por qué tengo un equipo que alguien me ha hecho algo y me encuentro mucho mejor. ¿Y qué le ha hecho? Pues simplemente lo que le ha hecho ha sido restaurar la energía que usted necesitaba en ese momento. Es como que está cansado y descansa 2 horas, pues ese descanso de 2 horas es un equivalente. Siempre es mejor descansar que no chutar energía, porque el cuerpo tiene que reposar. Porque cuando hacemos un descanso, el cuerpo trabaja todo el cuerpo en bloque y resuena en cada parte orgánica. Y eso hace que mi cuerpo esté en paz. Si yo cada vez que estoy cansado me chuto partes o conexiones eléctricas, sí que este toque el activo, pero lo que estoy haciendo es forzar una parte porque no dejo que haga un ciclo. Y aquí hablaremos ya de los ciclos circadianos, que supongo que también los habéis tocado, que es lo que yo necesito en cada momento. Lo importante es saber qué es lo que yo necesito y el por qué lo necesito. Por eso cuando decimos, ¿las emociones se pueden trabajar a largo plazo? Sí. ¿Quedan pendientes? Sí, quedan pendientes, porque la memoria reside en todo el cuerpo. Y si no soy capaz de aceptar, de perdonar o de soltar, esa parte que he trabajado volverá. Porque eso es como es cuando giravizas o cuando trabajas las células a nivel de voltaje positivo o negativo. Cuando uno giraviza, lo que hace es todas las células cambian de posición hacia un lado. Es como un libro de tinta electrónica que cambiamos las letras. Es positivo o negativo, es A o B. Si yo doy un impulso, cambian todas y forman una letra. Si yo trabajo una emoción, yo lo que hago es giravizar una parte. Pero si algo me queda y digo, ay, tengo un apego y vuelvo otra vez a rescatar eso, otra vez, eso que he giravizado, vuelvo otra vez. Quizás no en su totalidad, pero es en una parte. Por eso las sesiones de terapia, muchas veces en una sesión o en 2 sesiones no se solucionan. No depende del terapeuta, depende de la persona que asiste, de las ganas que tenga de soltar. Porque es cierto que todo el mundo se quiere curar, pero hay gente que no pone el esfuerzo suficiente. Hay gente que le cuesta. Hay gente que quiere cambiar, pero no sabe cómo. Pero ya lo dejará para más adelante. Es decir, va porque dice que se está cuidando, pero en el fondo no se cuida. Esto es como que se apunta al gimnasio y se ha apuntado, pues porque mira, quizás porque se han apuntado los amigos, pero no por él. Ya que hablaríamos de personas reactivas o de personas proactivas. Entonces yo tengo que saber quién soy y qué es lo que quiero en mi vida. Cuando yo acepto qué es lo que yo quiero en mi vida, soy capaz de cambiar cualquier emoción. Soy capaz de sanar cualquier enfermedad. Porque las enfermedades, quien mejor las puede sanar soy yo.
entendiendo qué es lo que me pasa. Muchas veces no sé encontrar el camino, muchas veces no sé llegar a este punto, entonces tiendo a ir a un terapeuta o psicoterapeuta o a alguien que me ayude. Hay técnicas que abren procesos y no las cierran. El Reiki te abre un proceso pero no lo cierra. La programación neurolingüística abre procesos pero no lo cierra. La Gestalt abre procesos pero no los cierra. ¿Qué procesos cierran técnicas o qué procesos cierran traumas? La técnica Somatic Experience, la técnica de psicoterapia sensorimotriz, la técnica de IFS, que es la Internal Family System, son técnicas muy funcionales para trabajar emociones. Son técnicas que abren y cierran procesos. Por eso muchas técnicas como Gestalt o otras empiezan a meter cuerpo, porque están dando cuenta que la emoción reside en el cuerpo y se ha de trabajar desde el cuerpo. Por eso hay mucha terapia cognitiva que es disfuncional. No puede funcionar. Pero cuando nosotros trabajamos un tema orgánico, por ejemplo, una cefalia o una cervicacia, hay cervicacia emocional y cervicacia orgánica. Muchas veces la cervicacia, cuando nosotros arrastramos un peso muy emocional, lo cargamos y nuestro cerebro dice, llevo una carga que no es mía, pero la tengo que soportar porque esto es lo que tú me has dictado, me ha dictado mi otro yo. Entonces, ¿qué hago? Conecto con mis yo. ¿Con qué yo os conecto? Pues con lo que hemos visto al principio, con mi bebé, con mi niño, con mi adolescente, con mi juventud, con mi adulto, y eso hace que con el tiempo me vuelva en un carácter rígido. Y eso hace que me empiece a separar de las personas y me empiece a separar de mí, de mi cuerpo, de las emociones. Me vuelvo una persona que no empieza a no aceptar lo que ocurre y mi cuerpo empieza a dispararse. Por eso cuando vosotros tengáis un dolor, tengáis algo en el cuerpo que dice, muy bien, me duele aquí, ¿qué pasa? Vamos a entrar en coherencia cardíaca, vamos a respirar tranquilamente. Cuando esté relajado voy a preguntarle a ese dolor qué es lo que quiere. Y en el momento que le demos atención, va a ser como ese bebé herido, ese bebé que está llorando, que le das atención, le preguntas si deja de llorar. Esa es la función de un dolor emocional. Por eso la gente que sufre de dolor emocional, dolor de alma, cualquier tipo de nombre que le ponga a un tipo de dolor que no sabe qué, vamos a hablar con ese dolor. Vamos a preguntarle. A ver qué es lo que me cuenta. Y eso que me cuenta, ese flash que me viene, es a partir de ahí donde yo puedo trabajar. Luego la siguiente pregunta es, ¿lo puedo hacer solo o me tendría que acompañar a alguien? Hay emociones que no las podemos hacer solos. Como hay dentistas que tienen todas las herramientas y ellos mismos no se pueden quitar una caries, no se la pueden curar, necesitan de otro profesional que tenga las mismas herramientas. Pues aquí es donde empezamos a entender si es que yo puedo o depende de otra persona. ¿Sí? ¿Lo vais viendo? Muy bien, ¿no tenéis dudas? Eso es fantástico. Esto yo siempre digo en clase, digo, pregunta de examen. Entonces todo el mundo pregunta, ¿qué ha dicho, qué ha dicho, qué ha dicho? Pues esto es lo que siempre hago. Muy bien. Cuando hay un estudio que está comprobado que justamente tengo un amigo que se llama Aitaro. Aitaro sacó un sistema de NEAS, bueno, llamamos NEAS, que es en sí la marca, que es el oro y la plata. El oro impulsa y la plata recibe. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de polaridad en el cuerpo, cuando hablamos de técnicas, de emociones, yo quiero una emoción, la quiero arrastrar, la quiero soltar, ¿cómo la quito de un sitio que está puesta? Bueno, hay una técnica que se trabaja a través de los meridianos, que se pone botones de oro y de plata, dependiendo de la dirección del yin o la dirección del yang, o dependiendo, para ir más fácil, de mi polaridad, si es positiva o es negativa. El oro impulsa y la plata recibe. ¿Sí? Es la misma técnica que sacó el doctor Manaka, pues en vez de poner un hilo de 2 metros de cobre, se hace con oro y con plata. Son unos botoncitos y se pone. Es oro y plata como puede ser cualquier otra densidad de metal, que tenga una diferencia de resistencia. Lo que hacemos es que impulsa y la otra recibe. El oro y la plata son buenos comunicadores. Aparte de los que son muy espirituales, pues ya sabéis que son metales que ayudan a sanar, que ayudan a trabajar, ¿no? Toda esta parte. Pero cuando trabajamos con oro y con plata, lo que hacemos es, muy bien, tengo una parte bloqueada. ¿Desde qué punto la tengo bloqueada? Voy a trabajar ese meridiano. O tengo una parte orgánica. Pues ya que hemos visto. Tengo una parte, o el sueño, no duermo bien. Muy bien. Empezamos a marcar puntos del cuerpo. Pongo un oro, pongo una plata, pongo 2 oros o pongo 2 platas. Y en 30 a 40 minutos ese sistema está restaurado. Es un sistema que funciona muy bien. Es una mezcla de acupuntura,
y de técnica del doctor Manaka. El doctor Manaka se basa mucho en la acupuntura. Es una técnica que ayuda a recorrer la corriente eléctrica. Los que hacéis terapia de polaridad, pues es exactamente lo mismo. Simplemente que lo hacéis con los dedos. ¿Pero con qué dedo? Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Sí? Entonces, depende de cómo pongas los dedos, haces una línea, haces otra, o puede ser un cortocircuito. Ya sabéis que cuando yo aprieto fuerte en un cuerpo, automáticamente para trabajar una emoción, estoy polarizando en línea positiva. Cuando lo hago flojo, polarizo en energía negativa. Y cuando pongo la mano, lo hago en energía neutra. Cuando yo me encuentro mal, cuando hay alguien que tiene algo atascado, que no sabe qué le pasa, yo lo voy a tocar, lo voy a abrazar. Es importante con qué intensidad lo hago porque voy a regular su sistema emocional. Voy a regular o desregular a esa persona. Por eso es importante saber con quién estoy tratando. O si yo me dedico a hacer terapias, conocer cómo funciona el sistema. Es importante aprender a conectarse. Lo primero que recomiendo es los chakras andrógenos, los primeros que he hablado. Jara, Kalpataru y Timo. Una vez que tenemos estos centrados, incluso si ponéis algunos aceites esenciales, que trabajáis con aceites esenciales, ya sabéis que hay aceites esenciales que suben la vibración de la persona, suben la velocidad de los hercios, y aceites esenciales que lo bajan. Pero también es cierto que sustituir esos aceites esenciales por un pensamiento positivo es mucho mejor. Entonces tengo que saber qué es lo que yo me digo a mí mismo para conectar ese carril de energía que hace que mi cuerpo se active. Una vez que yo tengo los chakras conectados, los chakras activados, que va subiendo la energía, que va avanzando, automáticamente mi cuerpo cambia. Posiblemente en mi estructura corporal, los hombros se van a posicionar en forma diferente. Cuando hacemos algún tipo de energía, algún tipo de técnica de bioenergética, o hacéis alguna limpieza espiritual en la que se restablece toda la parte energética, el cuerpo automáticamente queda en estructura, en posición de recepción y tiende a echarse un poquito para atrás. Entra en expansión. Yo estoy aquí. Ya me siento libre. Ya puedo destapar mis emociones. Estoy en un lado seguro. Y eso lo vais a ver cuando vosotros empecéis a trabajar, o si sois terapeutas o asistentes, vuestra posición corporal, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo se va a expandir? ¿Cómo sale? Y es importante observar los hombros de las personas. Es importante observar esta parte de aquí, cómo está hundida. Y si fijáis de lado, observar el cuello, si va hacia adelante o va hacia atrás. Eso indica cortes de energía. Cortes de energía significa ruido emocional. Ese ruido que no me deja pensar. Imaginamos que yo estoy hablando y hay un ruido de fondo que no me permite escuchar al ponente. Ese ruido emocional es cuando el cuerpo no está alineado consigo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es alinear un cuerpo. Ver si mi cuerpo está alineado. Ver si mi cuerpo está conectado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos cuando yo tengo una conexión buena? Alineo todo mi sistema nervioso. Hay una parte importante que son los astorcitos, que es lo que sostienen las neuronas. Un buen voltaje, un buen movimiento, hacen que haya una sinapsis bastante potente, y ese campo que genera la sinapsis, ese potencial, ese biopotencial que genera la sinapsis, hace que yo pueda conectarme con las otras personas. Que yo pueda cambiar una parte de la otra persona. Cuando yo tengo un potencial cargado, cuando yo me siento bien, cuando yo me siento potente, soy capaz de a una distancia X coger y cambiar un estado de ánimo hacia otra persona. El ojo emite un fotón de luz que va a 50 metros por segundo. Es decir, el hecho de yo mirar a alguien o a que alguien me mira a mí, el pensamiento que me envíe esa persona, lo que yo envíe, somos capaces de cambiar. Dependiendo de cómo yo me sienta o dependiendo de cómo se sienta la otra persona. Esto no es una entelequia, esto es física. Por eso hay que entender cómo funcionamos. Somos capaces de cambiar la conducta de una persona simplemente con una llamada. Yo estoy feliz, ya que me llama por teléfono y me jode el día. ¿Qué te he hecho yo? Si al revés. Yo estoy triste y apagado, estoy compungido y me llama alguien y me cambia el día. Soy el tío más feliz del mundo. Y ese cambio de estado lo provoco yo de cómo interpreto el mensaje. Toda esta parte técnica se alinea. Eso es una dinamo que empieza a trabajar y empieza a recargar todo el sistema. Y donde yo no podía, ahora puedo.
Cuando yo cargo todo ese sistema neuronal, automáticamente mi cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, si tenemos una vida feliz, una vida consciente, viviré muchos más años. Hay un estudio que trata de unas monjas, que es un estudio sobre unas monjas, porque unas monjas vivían más y unas monjas vivían menos. Y era su forma de hablar. Yo monto jornadas sobre felicidad, y este año montaré la 5ª jornada sobre la felicidad, y en la 4ª jornada traje un invitado que era Luis Castellanos, que él habla sobre la felicidad. Y justamente hablamos del estudio, de uno de los estudios que él hace, y otro estudio que se hizo en Londres, de por qué había monjas que vivían más y vivían menos. Y era por la forma de vivir y por la forma de expresarse. ¿Ya sabéis cómo os expresáis? Yo a la gente le digo, dime un momento feliz en tu vida. Me dice, he tenido un hijo. Digo, eso no es un momento feliz, eso es un hecho. No me has escrito ninguna palabra de felicidad en ese hecho. Si no expresamos felicidad, si no sabemos comunicarnos de la parte positiva, no podemos regenerarnos. Mirad cómo escribís. Coged vuestros WhatsApps, vuestros mails, vuestro Facebook y mirad qué es lo que ponéis, cómo os comunicáis y veréis cómo sois. Lo haréis de una forma disociada. Cuando una persona tiene un problema y no tiene solución, ¿qué hace? Pues lo escribe, lo deja y de aquí a media hora, 3/4, vuelve a leer el problema y le encuentra la solución. Porque tenemos la capacidad de encontrar la solución para los demás. Pues para nosotros también, haciendo esta técnica funciona. Es una técnica de resolver emociones que nos quedan anudadas y no las podemos soltar. Y yo mismo soy hiperresolutivo. ¿Sí? ¿Ya estoy? Ah, pues pregúntame, David, claro. Digo, ¿me haces así un minuto, no sé si me queda un minuto o no sé? Sí. Sí, exacto. Pues si Lo no te- quería sin pelo y gasto con lo mucho cual líquido. te he echado una mano aquí al stand, que por Sí. cierto estamos en el Agora, Sí. delante del bar. Estás haciendo publicidad. Sí, Vale, vale. claro. Aprovecha, sí. Bueno. Y todavía no me has explicado lo que va a hacer mañana. Mañana tengo un curso. Claro. Curso de conexión mañana hay un curso para conectar la pineal con la coherencia cardíaca. Quien quiera canalizar o que quiera encontrar dónde quedan atrapadas sus emociones, creo que el curso lo tengo a las 10:15. Parece que lo tengo a esa hora. Quien está interesado, pues que venga. Y si alguien tiene alguna duda de lo que he explicado, que venga al stand que ha dicho David, que estamos en la sala Ágora, pone Sabadell Salud, y podéis estar. Yo os quiero dar las gracias por la asistencia y por haber estado aquí. Muchas gracias, José Manuel, por esta ponencia magistral. Recordamos mañana el curso. Vuelve a explicarlo. José Manuel, ¿cuándo es el curso mañana? ¿Todo? Es a las 10:15. 10:15. En donde se hace, que no sé dónde se hacen. Sí, bueno, esto en recepción tienen toda la información. Porque hago el curso, si queréis estar, pues son 2 horas de curso. Muy bien, Yo hablo mucho, pero me gusta que también habléis y que intercambiemos cositas, ¿vale? muy bien. Sí, yo hago 5 de inspiración y 5 de expiración. Cuando tú respiras, si respiras de abajo hacia arriba, respiras bien, será respiración femenina. Si tú respiras de arriba hacia abajo, será respiración masculina. Eso te permite cambiar la polaridad. Te permite, si tú vas a hacer un tratamiento de polaridad, como tú cambias la respiración, cambias el estado de la otra persona. ¿Entendes esa resonancia con ella? ¿Sí? Muy bien. Sí. Mira. Preguntan si el cáncer se puede curar. Lo digo para Sí, la que- pregunta es que hace se puede curar. Mira, yo no voy a entrar si puede curar o no. Como complementario, sí. Mira, mi profesora, que era Janina Fischer, trabaja con Patogen. En el mundo hay 3 personas expertas en trauma. Una es Janina Fischer, otra es Patogen y otra es Van der Haar. O Van der Haar. Ella me comentó que hay tipos de cáncer y hay tipos de esclerosis múltiple que son de traumas no resueltos. Y a partir de aquí se trabajaba. Hay gente que dice que trabajando en las emociones es cierto que se puede tratar un cáncer. Mira, un cáncer lo que hace es proteger un órgano tanto lo protege que lo aísla. Esa parte correspondería cuando un padre aísla tanto a un hijo que lo protege tanto que el hijo se queda un poco así, que no se puede comunicar bien, que le queda un poco aislado. Pues es el mismo funcionamiento. La sobreprotección no es buena. Entonces, si tú me preguntas de la parte oncológica, yo públicamente te voy a decir que no. Claro, es complementario
Sí. Bueno, un estrés emocional lo que hace es una hiperactivación del cuerpo. Sí, cuando tú entras tú estás en una línea dorsoventral, hay una parte del trauma que es un acto de triunfo, que se genera el acto de triunfo, y ves el proceso del acto de triunfo, dónde está localizada, dónde se localiza la parte. Me estoy saliendo, ¿verdad? No, estoy muy bien. No, bueno, Vale. bien. Un minutito. Vale, entonces, cuando tú entras en huida o entras en lucha, el cuerpo se dispara. Cuando entras en congelación, ¿cómo? Sí. Vale, estamos hablando de un estrés crónico. Bueno, un estrés, si hablamos de un estrés crónico y se mide con un equipo de coherencia cardíaca, por ejemplo, que se puede medir, se mira el grado de coherencia que tiene y a partir de aquí se puede determinar si hay un gasto muy elevado de energía, es cierto que no puede alimentar los otros órganos y quedan disfuncionales. La respuesta sería, ¿podía hacerlo? Sí, podía provocarlo. Bueno, no hay tiempo para más. Gracias. Vale. Gracias, José Manuel, por estar hoy en Magic.